comentado que supongamos que ese es el arco. Obviamente lo voy a visualizar primero en R2 porque es más fácil. Esto viene siendo R vector de T. Obviamente este es el eje T. Acuérdense que aquí, pues sí, no hay de otra. Perdón, no miento. Este es X de T, ya le estoy regando. X de T y Y de T, porque están parametrizadas las dos variables. Entonces, vamos a suponer que de aquí voy de un valor T igual a A, T inicial a T final B. Obviamente, estos valores me van a determinar estos puntos. ¿Sí? Que este punto viene siendo X, A, YA, está parametrizado, y este viene siendo X de B, Y de B. Ahí está. Entonces yo quiero encontrar cuánto mide la curva de este punto a este punto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ya explicamos, esto es como si yo colocara aquí un hilo perfectamente sobre la curva, y una vez que lo hago me voy a una regla y lo mido, ¿sí? Básicamente esa es la idea. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer una partición. Ya estoy familiarizado con el concepto de partición porque lo vi en cálculo integral. Entonces, yo voy a particionar el intervalo de B a A, y obviamente eso me va a dar B menos A sobre N. Esa cantidad pues va a depender de el número de particiones. Entonces, aquí lo que yo puedo observar es esto. Aquí yo voy a tener, lo voy a poner con color rojo, o puedo formar un triangulito rectángulo. Perdón. Casi va a estar muy chiquito, un triangulito rectángulo. Aquí voy a tener otro triangulito rectángulo. Pensemos que es de la misma longitud. Bueno, voy a ponerlo así. A ver, aquí tenemos este así. Ahí está. Ese es un triangulito rectángulo. Este otro triangulito rectángulo. Ahí está. Este otro triangulito rectángulo. Este otro triangulito rectángulo. ¿Sí? Entonces, así continúa haciendo esa partición. Cada uno de esos triangulitos rectángulos, el cateto horizontal es delta X, y el cateto vertical es delta Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas van a ser incrementos en X e incrementos en Y, por muy pequeños que sean. Y entonces estos triangulitos rectángulos, su hipotenusa va a ser pues obviamente la suma de los cuadrados de los catetos, que va a ser esto. Y lo que yo puedo observar es que precisamente las hipotenusas me van aproximando a la longitud de cada uno de esos triangulitos. Es decir, si yo, por ejemplo, le aplicara aquí un zoom a este triángulo de aquí, lo que puedo observar es que la curva es esta, por ejemplo, ¿verdad? Este es el pedacito de la curva que está aquí, y observo que la hipotenusa del triángulo, cuyos catetos son esa partición en X y el valor correspondiente de Y, se aproximan casi a la longitud de la curva. De tal manera que si delta X y delta Y tienden a cero, pues o se van haciendo más pequeñitos, cada vez más pequeñitos, se va aproximando cada vez más al verdadero valor que tiene la curva, donde esas hipotenusas están definidas por esos puntos sobre la curva. Bueno, entonces esto quiere decir que la longitud de arco pues va a ser, bueno, una aproximación más bien a la longitud de arco va a ser igual a la sumatoria de esas particiones. Así.
¿verdad? La sumatoria desde igual a 1 hasta n. Bueno, ok, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, si yo hago esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Dividir esta expresión, lo que está dentro de la sumatoria, lo voy a dividir, bueno, más bien, lo voy a multiplicar por delta xy entre delta xy. Eso no me va a afectar la sumatoria porque lo estoy realizando dentro de ella y no lo voy a sacar, porque delta x es variable. Es variable, depende del tamaño de la partición. Entonces, si yo hago eso, me va a quedar esto. Me va a quedar así. Multiplico el numerador por delta xy. Bueno, más bien para que se entienda, multiplico toda la sumatoria dentro por delta xy entre delta xy. Esto prácticamente es 1, entonces no altera nada la sumatoria, no la altera. Creo que se entiende claramente esto. Bien. ¿El delta xy está fuera de la raíz? Sí, fuera de la raíz. Ok. Lo que estoy haciendo es multiplicando esto por 1, porque a fin de cuentas esto viene siendo 1. ¿Sí? Ahora, la delta xy que está en el denominador la voy a meter dentro de la raíz, pero si yo la meto dentro de la raíz, va a entrar como delta xy al cuadrado, porque le estoy metiendo dentro de la raíz. Y obviamente la del numerador se queda ahí afuerita. Ahí se queda. Eso me va a permitir que esto se siga conservando la igualdad. Bien, voy a continuar acá abajo. ¿Qué va a pasar ahora? Que aplicando a las propiedades de la división, me va a quedar delta x y al cuadrado entre delta x y al cuadrado más delta y o delta y ésima al cuadrado entre delta x y ésima al cuadrado por delta x y ésima. Creo que nos podemos dar claramente cuenta que esto es consecuencia de aquello. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues lo que voy a hacer es, esto me va a dar 1, más esto viene siendo esto, y obviamente delta xy, esta queda afuera de la raíz. Ahí está. Ahora, esta es una aproximación. Si n tiende a infinito, ya sabemos que si n tiende a infinito, prácticamente delta x y delta y se hacen muy pequeñas, tienden a 0. Y entonces, esta sumatoria se va a convertir en una integral. Eso ya lo sé. Entonces, ahora sí ya no va a ser aproximación, ya va a ser la igualdad de la integral desde a a b de la raíz cuadrada de 1 más dy en dx al cuadrado por dx. Y esta fórmula es la que viene, bueno, es la que vieron en cálculo integral. ¿Sí? Es la que vieron en cálculo integral. Ahora, aquí estamos analizando curvas paramétricas, pero básicamente es el mismo principio. Ahora, ¿cómo se llama? En ecuaciones paramétricas, voy a borrar esto. Ahora lo que va a pasar es de que tengo x de t, como ya habíamos comentado, y y de t. Entonces esta fórmula aquí vamos a seguir poniendo aproximación, me voy a basar en esta. Va a ser la raíz, perdón, la sumatoria, porque las vamos a sumar desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de delta x es igual, bueno,
Sí, la voy a poner igual. Delta y al cuadrado. Pero ahora yo sé que delta x, que x y y están en función de t, porque son curvas paramétricas. Entonces, ahora voy a multiplicar por delta t, tanto el numerador como el denominador. O sea, esta cosa es 1. Entonces, si yo multiplico algo dentro de una sumatoria o dentro de una integral por 1, no se afecta. Pero como son variables, no las puedo sacar. Recuerden que solamente puedo sacar números. Puedo multiplicar dentro por un cociente y uno lo sacaba. Y de hecho era lo que eso se hacía para completar la diferencial. Entonces, bajo estas circunstancias me va a quedar así, sumatoria desde igual a 1 hasta n de la raíz cuadrada de esta delta t la meto y ya dijimos que va a quedar elevada al cuadrado. Se mete dentro de la raíz como cuadrado, yo creo que eso sí lo entienden. Bueno, lo voy a poner así para que no haya confusión. Y la delta t del numerador ahí se queda. Y entonces esto me va a quedar como la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la delta x yésima entre delta t al cuadrado más delta y yésima sobre delta t, esto al cuadrado por delta t. Ahora, si delta t tiende a 0, se tiende a ser muy pequeñito, ¿sí? Muy pequeñito. ¿Qué significa? Que esta sumatoria ya no va a ser aproximación, sino que va a ser perfectamente igual. Y entonces ahora la longitud de arco va a ser la integral desde a a b de la raíz cuadrada. Acuérdense que las deltas se cambian por diferenciales, por derivadas. Entonces va a ser así. ¿Sí? Y esta sería la fórmula para calcular la longitud de arco de una curva paramétrica en R2. Si es en R3, obviamente incluimos la tercera dimensión que sería Z. Z seguiría estando en función de t y ya nada más dentro de la raíz sumamos esa tercera, ese cuadrado de esa tercera derivada correspondiente a dz en dt. Y lo que vamos a tener pues es lo que viene aquí, ¿no? Lo que viene aquí. Esta formulita es la que obtuvimos, obviamente para R2 y esta ya es para R3. ¿Vale? No oigo. No oigo. Sí, profe. Ahora, esta es la fórmula para la longitud de arco de una función en forma paramétrica. Pero ¿cómo sería si no tenemos una curva paramétrica, sino que tenemos una función vectorial? Voy a borrar esta parte. Bueno, pues en ese caso, pues es lo mismo. ¿Por qué? Porque recuerden, ya lo dijimos, que existe una relación entre una función vectorial en forma paramétrica y la curva paramétrica. De hecho, la única diferencia es que la primera está orientada, tiene las flechitas y la otra no. Es la única diferencia. Entonces podemos irnos de una a otra y viceversa. Por lo tanto, para sacar la longitud de arco cuando estamos hablando de una función vectorial, pues voy a utilizar esta como base. Pero recuerden que ya dijimos que si ahora estamos en 3 dimensiones, en R3, pues esa fórmula va a quedar así. Más dz en dt al cuadrado. Así sería para R3. Bien, ¿cómo va a ser entonces en una función vectorial? Si r de t está en R2, o sea que sus componentes son estas ecuaciones paramétricas x de t y y de t. Aplicando esto, pues básicamente es la raíz cuadrada de lo mismo, de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado.
por diferencial de t. Pero, ¿qué es lo que viene siendo x' y y'? Pues x' y y' son las componentes. Aquí lo voy a poner. Bueno, lo voy a poner aquí arriba. Son las componentes de la derivada de la función vectorial. La derivada de la función vectorial va a ser x' de t, y' de t. Entonces, esto viene siendo la norma de la derivada de la función vectorial. O sea, la longitud de arco va a ser la integral desde a a b de la norma de la derivada de la función vectorial en dt. ¿Por qué? Porque r' de t es este vector. Y yo ya sé que la norma o magnitud es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces podemos darnos cuenta que este integrando es lo mismo que esto. ¿Sí? Es lo mismo que eso. O sea que desde un punto de vista vectorial, la longitud de arco va a ser la integral definida desde un valor inicial del parámetro a un valor final de la magnitud de la derivada de la función vectorial con respecto de t. ¿Sí? Esa es otra forma, y de hecho es la forma más común de encontrar la longitud de arco. ¿Estamos de acuerdo? ¿No oigo? Sí, profe. Sí, profesor. Ahora, ya para finalizar y ya con esta nos vamos. Esta longitud de arco es cuando yo tengo dos valores conocidos del parámetro, es decir, estoy diciendo el cálculo de la longitud de arco de un valor A a un valor B. A y B son valores conocidos del parámetro. Pero puede haber ocasiones en las cuales uno de los límites sea variable. Y generalmente ese límite de integración variable va a ser el superior. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero? Así rápidamente, para ya no quitarles más tiempo. Fíjense. Vamos a suponer que estos puntos A y B están en el espacio. Puede ser... Sí, están en el espacio. Bien. Entonces, del punto A sale una abejita. Sale una abejita. Esos animalitos que hay que cuidar y que son muy simpáticos y que son muy buenos y a los que les debemos mucho. Y hay que cuidarlos. Entonces sale la abejita del punto A y lo que hace es volar porque es una abejita feliz. Y llega al punto B. Llega al punto B. Entonces, si yo quisiera conocer cuánto voló la abejita en ese trayecto, pues obviamente utilizo esta formulita, ¿verdad? Claro, esa o esta si está en forma escalar. Pero vamos a suponer que yo quiero calcular nada más lo que voló la abejita, no de A a B, sino de A a cualquier punto del trayecto. Puede ser este, puede ser este, puede ser este, puede ser este. Yo les puse el ejemplo de la abejita, pero pensemos, por ejemplo, en un avión o en una nave espacial. La nave espacial sale de una estación espacial en la Tierra, hace el trayecto, va al satélite, anda por ahí en la Luna y luego, por ejemplo, hace algunas cosas y se regresa. Entonces a mí me interesa conocer cuánto viajó la nave espacial, pero no necesariamente de un punto inicial a un punto final, sino del punto inicial a cualesquier otro. Eso es un dato que me interesa sobre todo para saber, por ejemplo, el combustible que ha consumido, cuánto queda, y no se me vaya a quedar por ahí la nave espacial, ¿no? Entonces, por eso es que a veces es importante conocer del punto inicial a cualquier punto de la trayectoria. Entonces, en esas circunstancias, la integral no va a ser de A a B, sino que va a ser de A a T, donde T es un valor cualquiera del dominio de la trayectoria que viene siendo R de T. Entonces, bajo esas circunstancias, me va a quedar esto.
la integral de A a T de la norma de R de tau diferencial de tau. ¿Por qué R de tau diferencial de tau? Bueno, ya no quisiera entrar porque si no me voy a alargar más. Vamos a dejarle aquí, mañana continúo con este tema. Y bueno, pues vamos a dejarle aquí. Porque ya son las 8:05. Entonces, mañana tenemos la clase, el examen lo dejamos para cuándo. Me dicen cuándo, ¿no? ¿O lo quieren mañana? No, el jueves, profe, es que mañana voy a ir al doctor. El jueves. ¿Y ahora qué te pasó, joven? El jueves está bien. Y